van a participar Daniel Arroyo, el ministro Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, y quien coordina este conservatorio es Javier Osoyo, con quien hemos hablado hace un tiempo en Antes de ver el Sol, maestría en Política y Planificación Social de la UNCuyo en la provincia de Mendoza, y él nos va a contar de qué se trata este Conservatorio sobre Ingreso Ciudadano Universal. Javier, Hugo Lombardi lo saluda, el placer de siempre. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día, Hugo. Un gusto saludarte. Bueno, ¿de qué se trata este conservatorio, Javier? Bueno, se trata de un espacio, una charla que hemos coorganizado con el diario Página 12 y la red interuniversitaria de posgrados en política social. Esa es una red que involucra a todos los posgrados en política social que hay en las universidades nacionales en la República Argentina y del cual yo participo en mi calidad de director de la maestría en política social de la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos coorganizado con Página 12 a través de un convenio que tenemos, de un trabajo en conjunto que hemos hecho para armar este conversatorio que de alguna manera trata un tema que hoy está muy en discusión, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y que se ha disparado esta discusión, puesta sobre la mesa del tema a partir justamente de la pandemia. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes integran el panel? Bueno, tenemos el gusto de que lo vamos a coordinar junto con Alfredo Zayat, que es un periodista muy reconocido del diario Página 12, y van a estar exponiendo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que también es profesor nuestro en la maestría de la Universidad Nacional de Cuyo. Va a estar exponiendo también Sonia Fleury, que es una destacada especialista en política social de Brasil, que fue asesora del presidente Lula en su momento, y Laura Garcés, que es directora de una maestría en política social de la Universidad Nacional de San Juan, que es también una destacada especialista en el tema. ¿Y qué se busca a través de este conversatorio? ¿Cuál es el Bueno, objetivo? básicamente estamos tratando de discutir la posibilidad de que a partir de la salida de la pandemia exista una renta, un ingreso por parte del Estado universal, mínimo, que permita paliar los altos niveles de pobreza que nos va a dejar la pandemia, mejorar el trabajo y la calidad del trabajo en la Argentina y poder recuperar una sociedad, digamos, con mayores niveles de igualdad social. ¿Estiman que esta pandemia va a elevar el número de pobres en la Argentina? Sí, indudablemente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Ya organismos internacionales están hablando de casi un 10% de aumento de la pobreza a nivel global. Nosotros creemos que en la Argentina, a finales del 2019, teníamos una estimación aproximada de entre 35 y 40% de pobreza, entre pobreza e indigencia en la Argentina, y es muy probable que podamos llegar a un 45 o 50%, lo cual es catastrófico, digamos. Si ustedes piensan que en el 2015 teníamos un 29% de pobreza, llegar a estos niveles que prácticamente aumentan en un 60 o 70% los actuales niveles, va a ser muy duro, con alta conflictividad social, si no se aplican políticas públicas específicas que atiendan a este tipo de problemas. Ahora, Javier, la estrategia también será por parte del gobierno tratar de ir mejorando la economía, que no va a ser fácil, lógicamente. Para que esto suceda, uno habla de desarrollo, y cuando habla de desarrollo piensa inmediatamente en inversiones del exterior. El escenario que hoy ofrece Argentina no es viable o no es el mejor. No sé qué piensa usted.
Bueno, la inversión externa en la Argentina representa aproximadamente un 10, un 15% de la demanda agregada, es decir, de lo que hace mover la economía. El 65% de la demanda agregada en la Argentina es consumo interno, es decir, es mucho más probable que la economía argentina pueda reflotar por consumo interno que por inversión externa, digamos. Hay tres factores de demanda agregada de impulso, de capitales de impulso a la economía. Uno es la que vos mencionás, la inversión externa, que es uno y que no ha sido muy fuerte en la Argentina con las distintas estrategias económicas que han tenido, o sea, de total apertura o de administración de ingreso de capitales extranjeros. Otra es el ingreso de capitales vía saldos de la balanza comercial, que es muy probable que Argentina tenga. Y el tercero y más importante es consumo interno. Es decir, este tipo de políticas ayudan a dinamizar el mercado interno y por lo mismo el consumo interno. Para hacerlo gráfico y que nuestra audiencia lo pueda entender. Javier, Si eres, sí, sí. y esta ayuda, ¿a quiénes alcanzaría? ¿A los nuevos pobres que va a tener la Argentina? Bueno, a ver, hay que focalizar bien esa población. Primero vamos a hacer una división por edades. Alcanzaría a todas las personas mayores entre 18 y 65 años. Ahora, ese universo de personas entre 18 y 65 años hay que restarle las personas que tienen trabajo en blanco. Es decir, no alcanzaría a aquellas personas que tienen un trabajo en blanco, pero sí alcanzaría a dos tipos de personas, aquellas personas que no tienen trabajo o aquellas personas que tienen trabajo en negro. Eso permitiría varias cosas. Primero, la Argentina tiene un problema muy serio de trabajo informal, de trabajo en negro. Eso permitiría que estas personas pudieran blanquear su trabajo, es decir, sería un programa que ayudaría a que empresas que contratan o servicios que las personas dan puedan blanquearse a través del sistema del ingreso ciudadano universal, y básicamente estaría destinada a aquellas personas que no tienen trabajo. Esto es un momento, sobre todo entre la salida de la pandemia o cuando la pandemia nos deje en las peores condiciones económicas posibles y hasta que la economía se motorice. En la medida que la economía se motorice y vaya tomando personas y trasladando personas que no tienen trabajo al trabajo en blanco, la asignación universal irá decreciendo o debería ir decreciendo a las personas a las que llegue. No sé si más o menos Sí, soy claro en este aspecto. sí, y la consulta es, ¿de dónde se va a generar el dinero para llegar a esa población? Bueno, el financiamiento acá y en el mundo de este tipo de cosas, porque esto ya existe en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos no se llama Ingreso Ciudadano Universal, sino se llama Seguro de Desempleo. En España ya se aprobó como Renta Universal. En Francia hay un sistema similar, en Alemania hay un sistema similar. Es decir, esto está en muchas partes del mundo. Pero básicamente el financiamiento sale de tres partes. Una primer parte es que se eliminan el resto de los planes para quedar uno solo. Eso implica un ahorro del Estado bastante importante, es decir, se elimina el ingreso familiar que actualmente existe para las personas por la pandemia, se elimina la asistencia al salario que se sea a las empresas que tienen dificultades por la pandemia, y una multitud de programas que están dando vueltas por ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que el mismo programa también genera sus propios ingresos, es decir, en la medida que el sistema impositivo argentino es un sistema muy vinculado al consumo, mientras la gente más gasta en comida, en vestimenta, en consumo, eso vuelve al Estado. Pero la tercera parte y más importante viene de una reforma impositiva. Argentina tiene un problema de distribución de la riqueza muy grave, muy grave, es decir, hay pocas personas que ganan muchísimo dinero y muchas personas que ganan muy poco. Hay que hacer una reforma impositiva de tal manera de que las personas que ganan muchísimo dinero puedan aportar genuinamente
al Estado para que el Estado transfiera a las personas que ganan poco dinero. Y en algún momento el ajuste, bueno, no es linda esa palabra, ese término, pero digo, ¿llegará a la clase política? Bueno, si usted, por ejemplo, mide el nivel de evasión de evasión de dólares que ha habido en la Argentina, verdaderamente la clase política tiene muy poco gasto. La Argentina tiene un gasto en su clase política bastante bajo, es más bien un mito que una cuestión real. Verdaderamente, la Argentina, por ejemplo, ha tomado crédito por casi 100.000 millones de dólares y ha remitido 80.000 de esos 100.000 millones al exterior. Eso básicamente lo pagamos todo, porque todos terminamos pagando la deuda externa de alguna manera, porque el Estado es el que se hace cargo de la deuda externa. Y ese dinero que se fugó, que es una gran cantidad de dinero, no pertenece a la clase política. La verdad que en términos macroeconómicos, el gasto de la clase política es bastante bajo. ¿No mueve la Es más bien aguja? un mito que otra cosa. Digo, no mueve la aguja entonces. No mueve la aguja de ninguna manera. Mueve mucho más la aguja, por ejemplo, establecer sistemas que limiten la evasión o la fuga de dólares. Eso sí mueve la aguja realmente. Javier, la idea es continuar con este tipo de conversatorios. Bueno, esa es la idea. La idea es tratar de realizar conversatorios posteriores sobre diversos temas que podamos ir en asociatividad con el diario Página 12. Y bueno, veremos cómo sale esto. Siempre es una cuestión de prueba y error. Veremos cómo sale y ver la posibilidad de seguir más adelante. ¿Esto se puede ver? ¿Es público? ¿Se puede ver? Sí, es público, está abierto a todas las personas, es por streaming, es decir, usted lo puede ver con cualquiera de nuestros oyentes, lo puede ver por YouTube. Ahí en la misma noticia, página 2, está el link para acceder a YouTube y es absolutamente gratuito. Y es esta tarde, hoy miércoles 8. Miércoles 18:30, exactamente, a las 18:30 comenzamos y bueno, como bien dijiste vos, tenemos la participación de Daniel Arroyo, que es un poco el que va a abrir el conversatorio, claro. Laura Garcés y Sonia Fleury. Javier, ha sido un placer, como siempre, gracias por su atención y por contarnos de esta actividad para hoy. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo, que la pase bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Javier Osoyo es quien va a coordinar este conversatorio esta tarde, lo pueden ver por YouTube. Javier había hablado en algún momento con nosotros sobre el tema de la pandemia, bueno, y otros puntos que habíamos tocado. Es sociólogo, doctor en ciencias sociales, docente de la UNCUYO y dirige la maestría en política y planificación social. 10 de la mañana, 25 minutos.